Muy bien. Perfecto. Ahora sí, me parece que ya está mejor la comunicación. Sí, ingeniero, yo. Perfecto. Buen día a los compañeros Ariel, Alfredo, etcétera. Al compañero Almanza. Muy bien. Ya le autoricé para que pueda grabar. A ver, la clase anterior, chicos, terminamos de hacer el análisis. Hicimos el análisis estático. Estamos estudiando el análisis patrimonial de una empresa. El análisis patrimonial en una empresa se realiza con el propósito básicamente de determinar su nivel de solidez, analizando sus dos componentes principales del balance, que es el activo y el pasivo. Analizando cada uno de ellos, por ejemplo, en la parte del activo se puede establecer los problemas que tiene básicamente la estructura económica, toda vez de que se refiere básicamente a cómo se han utilizado las fuentes inicialmente para consolidar el activo. Entiéndase el activo por el total de las inversiones realizadas por una empresa durante, en este caso, su gestión que se está analizando. Analizamos la estructura del activo para determinar si existen algunos riesgos particularmente. Y en segundo lugar, para poder determinar la estructura patrimonial del activo, que es diferente para una empresa industrial, comercial o de servicios, como hemos podido ver en la anterior clase. Y luego se realiza el análisis de la estructura del pasivo, o la estructura financiera más bien del pasivo, entendiéndose a cómo se ha financiado, en este caso, el activo, cuáles han sido las fuentes que se han utilizado para financiar el activo. Y precisamente acá también se puede ver de que el análisis pormenorizado del pasivo nos puede determinar el riesgo financiero de una empresa, particularmente cuando está centrado sus deudas de corto plazo en un porcentaje mucho mayor a las deudas de largo plazo. Entonces, lo que se trata básicamente es de disminuir el riesgo, concentrando básicamente las deudas de una empresa en el largo plazo antes que en el corto plazo. Y luego comparamos las dos, el activo y el pasivo, para determinar el nivel de desequilibrio patrimonial utilizando el concepto de capital de trabajo neto, que vendría a ser la diferencia entre el activo circulante menos el pasivo circulante. Entonces, el capital de trabajo neto nos determina, en este caso, si la empresa está en equilibrio y si está en desequilibrio negativo o positivo. En el caso del ejercicio, determinamos que la empresa contaba con un desequilibrio financiero positivo. Esto significaba que la empresa no contaba con riesgo financiero, toda vez de que con los recursos que se generaban podía cubrir sus deudas de corto plazo y además una parte de las deudas a largo plazo. Sin embargo, también identificamos un pequeño problema en la parte básicamente de la estructura de las fuentes de financiamiento, donde teníamos una deuda a largo plazo altamente concentrada, y por otro lado, en la parte del activo circulante o corriente, encontramos de que un porcentaje elevado del activo circulante estaba respaldada básicamente por las deudas de corto plazo, o básicamente deudas a clientes. Sí, entonces habíamos acordado como explicación de que la empresa debía disminuir su política de ventas al crédito porque tenía mucho recuperable, mucho exigible. Por lo tanto, haciendo esa observación, obviamente después la empresa no mostraba problemas particulares. Siguiendo el análisis patrimonial, a continuación vamos a ver el análisis patrimonial dinámico. A diferencia del análisis patrimonial estático, el dinámico contempla básicamente dos periodos, dos análisis de balances
obviamente, de la empresa del periodo pasado. En este caso, vamos a utilizar el periodo 2022 y 2023, que es que por razones obvias se está analizando en el 2024 para determinar la evolución que ha experimentado, en este caso, la empresa, para determinar si ha ganado más bien o perdido solidez. Si vamos a tener una evolución positiva, nos determinará que la empresa ha tenido un incremento de la solidez de su estructura patrimonial. Lo contrario implica que la empresa, en lugar de ganar solidez, ha perdido solidez, y posiblemente también podría verse de que la empresa cuenta con más riesgo desde el punto de vista operativo. Para ello voy a compartir el material teórico conceptual para posteriormente realizar un ejercicio. Como podrán observar en la presentación, el análisis patrimonial estático que ya realizamos la clase anterior consiste básicamente en determinar el equilibrio del patrimonio en el punto del tiempo o a través del tiempo. Esto es el análisis del balance en un punto determinado del tiempo, con el objetivo básicamente de establecer el grado de solidez de una empresa. Es decir, el método de análisis es el siguiente. Primero hicimos un análisis de la estructura del activo para determinar si existían algunos problemas en la estructura del activo. Vimos básicamente de que no existían problemas, simplemente que pudimos definir de que la empresa, dada su estructura del activo, tenía un porcentaje bastante alto en inversión en activo fijo y en activos permanentes, por cuya razón determinamos que la empresa era eminentemente industrial. Luego también realizamos el análisis de la estructura financiera del pasivo para determinar algunos síntomas de riesgo financiero, y en el cual también hicimos una lectura que la empresa, con los recursos que generaba, podía cubrir básicamente su deuda de corto plazo y una parte de las deudas de largo plazo. Luego comparamos el activo con el pasivo para determinar el desequilibrio positivo, negativo o el equilibrio de la empresa desde el punto de vista financiero. Y finalmente concluimos analizando sobre la solidez, en este caso de la empresa, y concluimos de que la empresa presentaba una estructura patrimonial de la gestión 2023 sólida, ¿no? Y que no contaba con riesgo financiero, al menos salvo algunas sugerencias y recomendaciones que se hizo, particularmente para hacerla más líquida las deudas que tenía la empresa o la recuperación de las deudas que tenía la empresa, es decir, el exigible. Muy bien. Para poder efectuar el análisis estático, como también vimos, necesitábamos información del balance general de la empresa. En este caso, lo que hicimos es ordenar las cuentas en un formato determinado y se contaba solamente con información de una gestión. El análisis fue eminentemente vertical, es decir, de arriba hacia abajo, comparando la participación relativa de cada una de las cuentas. Bien, a continuación vamos a ver el análisis patrimonial dinámico, que a diferencia del estático consiste en un análisis de dos periodos, de dos gestiones, es decir, el insumo, la materia prima son los balances correspondientes a dos periodos o dos gestiones de una empresa. Para ello, el análisis se realiza para determinar la evolución de la estructura patrimonial, para determinar si la empresa ha ganado o perdido solidez a través del tiempo, y que consiste básicamente este análisis en un análisis vertical y en un análisis horizontal, porque se tienen dos gestiones. Es decir, este análisis consiste en determinar la evolución de la estructura del patrimonio a través del tiempo,
para concluir si la empresa ha ganado o perdido solidez. De eso se trata, para ver si la empresa está mejorando o está empeorando desde el punto de vista de la estructura del patrimonio, básicamente. Para cuantificar esta evolución, el instrumento básico que se utiliza es el estado de fuente y uso, que es una matriz que vamos a construir y vamos a elaborar a partir de la información de dos balances que se debe tener de dos periodos, básicamente. Este análisis del estado de fuente y usos indica la magnitud de los recursos obtenidos por la empresa en un periodo, en los periodos estudiados y cómo han sido invertidos a través del tiempo. Este instrumento, por lo tanto, mide la eficiencia de las decisiones en términos de la calidad de los recursos que se han obtenido y la eficacia del destino que se le ha dado a los recursos. Esta parte es importante aclarar. Cuando hablamos de eficiencia de las decisiones en términos de la calidad de los recursos obtenidos. Habíamos dicho que preferentemente una empresa debe buscar utilizar recursos, si fueran estos a través de un apalancamiento financiero a largo plazo y no a corto plazo, porque en la medida en que se concentre sus deudas en el largo plazo, no va a tener contratiempos financieros. En cambio, a la inversa, si la empresa concentra demasiado sus deudas en el corto plazo, tendrá posiblemente problemas de cubrir sus deudas y de tal forma de que su riesgo podría incrementarse. En este caso, la eficiencia en las decisiones en términos de calidad de los recursos obtenidos se refiere básicamente a que la obtención de recursos en cualquier empresa deben estar dirigidos básicamente a largo plazo y no al corto plazo. Y por otro lado, la eficacia del destino, donde se le va a asignar o distribuir esos recursos. Obviamente, dependiendo del tipo de una empresa, si es industrial debe priorizarse el sector de activo fijo, si es comercial, la cuenta de los stocks, y si es una empresa de servicios, una distribución fundamentalmente en las diferentes cuentas que maneja básicamente para brindar un servicio, en este caso una empresa. Para efectuar el análisis de la evolución de la estructura del patrimonio, a través del tiempo se debe obtener información de los balances generales de 2 periodos como mínimo. Sin embargo, es posible realizar también de más periodos, ¿no? En promedio, se utiliza básicamente 2 gestiones para hacer un análisis vertical y horizontal. Bueno, los balances y las cuentas de los resultados deben ser resumidos agrupando en cuentas en grandes partidas. ¿A qué le llamamos grandes partidas? Por ejemplo, cuando estamos hablando de el activo circulante, como ustedes saben, tiene 3 componentes: el activo disponible, el activo exigible y el activo relacionado básicamente a los stocks o los inventarios, que le llamamos al activo realizable. Bien, entonces el activo disponible está configurado por cuentas del manejo del dinero, caja, bancos, TPFs, etc. El activo exigible está relacionado a cuentas por cobrar, documentos por cobrar, etc. Y el activo realizable está relacionado a los stocks o los inventarios. En consecuencia, cuando hablamos de las grandes partidas, nos referimos al agrupamiento de las diferentes cuentas del activo disponible resumidos en una sola. De la misma manera, todas las cuentas del activo exigible resumidos en una sola cuenta. Y de la misma forma, el activo realizable o los inventarios. Es decir, deben existir sumatorias parciales de cada una de estas cuentas
no entrar en detalle. Cuando nosotros tenemos un balance, normalmente vemos que el activo disponible está compuesto por dinero en caja, en DPF, en cuenta corriente, cuenta de ahorro, etc. No nos interesa a nosotros el detalle, sino la sumatoria global de cada una de estas cuentas del activo circulante. Los números totales, si vale el término. A eso le llamamos grandes partidas. Y esto se realiza básicamente para poder facilitar el análisis. En este tipo de diagnóstico lo que importa son los grandes números. A continuación tienen un ejemplo de los grandes números, entendiéndose por grandes números a los subtotales que tienen cada uno de estos componentes de las grandes partidas, tanto del activo como del pasivo. Esta viene a ser la estructura a partir de grandes partidas, donde se tienen la sumatoria total del activo fijo, de los stocks, de los clientes y de las cuentas en caja y banco. De la misma manera, el pasivo, conformado por el patrimonio, las deudas a largo plazo y las deudas a corto plazo. Acuérdense que esta es una estructura que es inversamente ordenada a lo que se tiene en un balance. Estas cuentas están ordenadas de las cuentas menos exigibles, de las cuentas menos líquidas a las más líquidas, y estas están ordenadas de las menos exigibles a las más exigibles. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ninguna. Seguimos. Para realizar el análisis de la estructura patrimonial dinámica, se utiliza una herramienta que se llama estado de fuente y uso, que viene a ser una matriz con una serie de cuentas que vamos a elaborar en la parte práctica. El análisis del estado de fuente y uso tiene como objetivo básicamente determinar la evolución financiera de una empresa. Esta evolución se hace evidente a través básicamente de los cambios tanto del activo como del pasivo, y que para este propósito se utilizan los siguientes conceptos clave. Primer concepto importante en el estado de fuente y usos. Usos. Cuando nos referimos a uso, voy a hacer un ejemplo de lo que ya conocemos nosotros en el anterior análisis. Utilizamos dos barritas, para diferenciar básicamente las fuentes de financiamiento y las inversiones. Las fuentes de financiamiento les llamamos pasivo y las inversiones le llamamos activo. Bien, entonces, cuando nos referimos a usos, nos estamos refiriendo a esta parte de las inversiones, donde usó la empresa los recursos, donde aplicó, donde los asignó. Utilizando esta pequeña matriz que ya vimos en el primer análisis, podemos inferir a partir de esto que los usos en una empresa se refieren básicamente a la aplicación de los recursos obtenidos, dónde se los asignó, en qué se invirtió. En consecuencia, un uso o aplicación de los recursos significa de dónde hemos destinado los recursos, es decir, pueden también asociarse con estos dos términos. Cuando disminuye un pasivo, es un uso, y cuando el activo aumenta, es un uso. Esto en el entendido de que un uso puede ser de que yo estoy utilizando o aplicando los recursos un poco para pagar las deudas, por eso dice disminución del pasivo,
o para fortalecer mi activo. En este caso, si fortalecemos el activo fijo va a aumentar. Entonces, se dice que una cuenta es un uso cuando esta hace que disminuyan los pasivos porque se está usando para pagar las cuentas, o finalmente cuando el activo aumenta, se está fortaleciendo el activo. Entonces, se puede usar para dos conceptos claros. Primero, para disminuir las deudas y para fortalecer los activos. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Bien, entonces estamos suponiendo que está claro. Continuamos. La otra palabra que se utiliza clave en el estado de fuente y usos, aparte de los usos, son la fuente. Bien, el término fuente también tiene una característica importante que está referido al origen, de dónde salieron los recursos. La fuente se constituye en un mecanismo de alimentación de recursos para realizar inversiones, en este caso, o para pagar las deudas o para fortalecer el activo, ¿sí? Entonces, las fuentes son los generadores de los recursos en una empresa, es decir, cuando un activo disminuye es una fuente y cuando un activo aumenta es una fuente. Esto es importante tener claro para hacer el estado de fuente y uso. ¿Cuándo le vamos a llamar a unos recursos fuentes? Cuando ¿no? Disminuye el activo, porque puedo utilizar en una empresa vendiendo los activos, puedo tener liquidez. Entonces, si disminuye el activo, es una fuente, y cuando aumenta el pasivo, significa que yo me estoy endeudando más y estoy obteniendo recursos de las deudas. O en el otro caso, cuando básicamente disminuye mis activos, eso implica que una empresa está vendiendo una parte de sus activos. Y eso puede dar origen a recursos para disponer dentro de una empresa. Bien, a manera de resumen, podemos decir que los usos implican disminución del pasivo y aumento del activo. Y fuentes, aumento del pasivo y disminución del activo. Estos dos conceptos son claros, tener presente para poder realizar el estado de fuente y uso. Bueno, el análisis patrimonial dinámico comprende la evaluación, de la siguiente información. 4 aspectos importantes. Primero, la evolución de los activos interanual, es decir, tengo que analizar paralelamente 2 años. De la misma manera, el análisis de los pasivos, para ver si la empresa ha ganado o perdido solidez. Luego vamos a hacer el análisis del estado de fuente y uso, ¿no? Para determinar cómo la empresa ha conseguido los recursos, dónde los ha invertido, y dependiendo si es una empresa industrial o comercial o de servicio, obviamente se deben dirigir esos recursos para priorizar esas actividades que pueda tener una empresa. Y finalmente, el análisis del desequilibrio patrimonial, como ya saben, me determina si la empresa, a partir del uso de los recursos, se encuentra en equilibrio financiero o desequilibrio. En el anterior ejercicio solamente hicimos 3 aspectos, analizamos 3 aspectos. Y aquí estamos incluyendo un 4 aspecto. Muy bien. Eso sería básicamente en cuanto a la parte teórico-conceptual, que es importante tenerlo presente para poder, en este caso, el análisis, o sea, los conceptos que uno debe tener de manera clara para poder realizar el análisis patrimonial dinámico. No sé si hay alguna pregunta para entrar a la parte práctica. Entonces, simplemente recalcar de que es importante en esta parte tener presente qué es un uso y qué es una fuente.
El uso, reitero, es la aplicación donde se está usando el dinero. Puede ser para fortalecer el activo o para disminuir el pasivo. Y el origen, la fuente de dónde sale la plata, puede ser que yo venda una parte de mi activo fijo para tener liquidez o finalmente me endeude más, me solicito un crédito. Esas van a ser las fuentes. Entonces, para poder hacer la matriz de fuente y uso es importante tener presente estos aspectos. Muy bien, entonces nos vamos a remitir. Voy a compartir una presentación en Excel. ¿Me confirman si se ve esta hojita de Excel? Sí, se ve. Se ve. Muy bien, entonces abran el práctico que les he enviado al grupo para que me acompañen a hacer el ejercicio. Les he enviado un práctico al grupo. Dice práctico análisis dinámico para resolver en clase. Es importante que interactuemos juntos para poder entenderle, porque de lo contrario, si yo voy llenando esto, no se va a entender. En el práctico yo tengo, dice el práctico, leo, la empresa industrial Ingetel Informática SRL, dedicada a la fabricación de insumos informáticos, presenta los siguientes estados financieros correspondientes a 2 gestiones. Con dicha información efectuar el análisis patrimonial dinámico de la empresa. Y aquí ya sabemos que el análisis patrimonial dinámico de la empresa consiste en evaluar 4 aspectos. Analizar la evolución de la estructura del activo, analizar la evolución de la estructura financiera del pasivo, determinar en este caso el análisis de la comparación del activo con el pasivo y finalmente determinar si la empresa se encuentra en desequilibrio positivo o desequilibrio negativo, finalmente en equilibrio. Pues para ello vamos a trasladar las cuentas del primer balance a esta matriz que he elaborado, pero antes explico la matriz. Esto pueden traerlo si ustedes quieren para el examen impreso de esta manera en computadora, porque lo veo que es sumamente sencillo. El estado de fuente y uso tiene, fíjense, las siguientes columnas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 columnas. La primera columna está relacionada a las diferentes cuentas del activo y del pasivo. La segunda columna hace referencia a los montos de cada uno de los años que se está analizando, o sea, del balance del año 2022 y del año 2023. Cada cuenta del balance con su respectivo monto del año 2022 se llega a vaciar a través de grandes números, es decir, en los totales de cada ítem, ya no el detalle, y se saca el porcentaje correspondiente para cada uno de los años, año 2022, 2023, su porcentaje de cada cuenta, para más o menos determinar básicamente dónde se han ido invirtiendo los recursos y hacer básicamente el análisis de la comparación de la evolución del activo. Bien, tengo 10 minutos. Si se cortara al cabo de los 10 minutos, vuelven a ingresar con el mismo link. Muy bien. Luego de los montos de cada año tienen que sacar la participación relativa de cada cuenta. Una vez que tengamos los montos, la participación relativa de un año y del segundo año, son los 2 balances, hay necesidad para llenar el estado de fuente y uso de determinar los aumentos. Es decir, yo comparo entre el año 2022 y 2023 si aumentó de un periodo a otro o disminuyó. Si disminuye, si hay un aumento de un año respecto al otro, registro ese aumento en esta columna. Pero también puede ser de que no haya aumentado el activo, otros activos, por ejemplo.
Si no hay un aumento, más bien una disminución, voy a anotar en la columna correspondiente. Muy bien. Y llenado estas dos columnas verdes, hay necesidad de llenar las columnas de color tipo naranja. Estas dos columnas se llenan a partir de los movimientos que he tenido en los aumentos y disminuciones. Y para ello tengo que acordarme lo siguiente. A ver, hemos dicho, se tiene un uso, una cuenta se convierte en un uso o aplicación cuando el activo aumenta o cuando disminuye el activo. Entonces, dependiendo si ha habido un aumento o una disminución, voy a anotar en uso o voy a anotar en fuente. Acuérdense cuándo es una fuente. Una fuente es cuando aumenta el pasivo y disminuye el activo. Entonces, yo tengo que tener claro esos dos conceptos que vimos al final para poder llenar estas partes, ¿no? Entonces, es necesario memorizar de que un uso es cuando usted está usando el dinero para fortalecer el activo o para pagar sus deudas, para disminuir su pasivo. Y es una fuente cuando yo me desligo de una parte de mi activo, lo vendo, ahí obtengo liquidez, o cuando me presto más plata. Un apalancamiento financiero, por ejemplo, es una fuente. Bien, teniendo claro esos elementos, ya se puede confeccionar esta pequeña matriz, que es el insumo a partir del cual yo voy a responder a todos los pasos que requiere el análisis patrimonial dinámico. Entonces, lo primero que vamos a hacer es llenar las cuentas que estamos traspasando del práctico. Si ustedes se fijan aquí, activo fijo en el año 2022 no hay, solamente es activo fijo y que es igual a 35,000. Luego viene los stock o inventarios que son igual a 20,000. Los clientes que son igual a 15,000. Y caja y bancos 5,000. Bien, esos son los activos del año 2022. Paralelamente, se debe llenar los datos del pasivo, del pasivo y capital del año 2022, y ahí tienen ustedes como patrimonio, que es igual, que podría ser capital, ya saben cuándo se convierte en patrimonio, un capital, y que es igual a 30,000. Las deudas de largo plazo son 35,000. Y las deudas de corto plazo que son 10,000. Entonces ahí tenemos la información del balance del primer año. A continuación vamos a determinar el total sacando la sumatoria, que es igual a 75,000. El activo y obviamente el pasivo también tienen que dar esa misma cantidad. Si sumamos, nos da. Entonces, el capital, el pasivo y capital es 75,000, al igual que el activo. Por lo tanto, he cuadrado el balance del año 2022 en términos de grandes números. A continuación, llenamos la información del siguiente año, donde tenemos la cuenta del activo fijo, 65,000. Luego tenemos stock o inventarios, 15,000. Clientes, 30,000.
Y finalmente, caja y banco 10.000. Bien, tenemos 3 minutos todavía. A ver. Muy bien. Cualquier pregunta, también pueden hacerlo por el chat, si hay necesidad. Sigo llenando la información del pasivo del año 2023. Reitero, estas cuentas están en el balance. Tengo patrimonio 40.000. Deudas a largo plazo 50.000. Y las de corto plazo 30.000. Ahora sacamos los totales del activo y los totales del pasivo. Como podrán ver, cuadra 120.000, activo, pasivo, 120.000. Muy bien. Entonces, hasta aquí, lo único que hemos hecho es traspasar las cuentas del balance a las dos columnas correspondientes, los montos, y a continuación sacamos el porcentaje de cada una de estas cuentas. Entonces, vamos a sacar el porcentaje. Déjeme cambiar a modo inglés. Voy a sacar el porcentaje de 35.000, la participación relativa de cada cuenta respecto al total. Es decir, voy a dividir los 35.000 entre el total, que en este caso es 75.000. Y además voy a multiplicar todo ello por 100. Por 100 para sacar en porcentaje la participación relativa. Entonces apretamos Enter y me sale 46.7. Esto lo puedo extender para sacar hasta acá. Y obviamente esto representa el 100%. De la misma manera hacemos esto. Igual. La C15 multiplicamos o dividimos, perdón, entre 75.000, que es el total. Entre 75.000 y multiplicamos por 100 para sacar la participación relativa de cada cuenta por 100. Y tenemos que esto es igual a 40. Ampliamos a las tres cuentas, incluyendo el total, que es 100. Bueno, aquí para no trabajar con decimales hay que tomar algunas decisiones de redondeo, ¿no? Los más próximos al redondeo son estos, que es 46.7, 26.7,
¿Me escuchan? Recording in progress. Sí, ingeniero. Bueno, continuamos. Continuamos lo que estábamos haciendo hasta donde se corte. Entonces, lo que estamos sacando es la participación relativa de cada una de estas cuentas, llenando estas columnas de porcentaje. Para ello, nuevamente, utilizamos acá llenar la primera columna. Vamos a dividir cada una de estas cuentas dividido entre el total del activo, que es 120,000, y multiplicado por 100 para sacar el porcentaje correspondiente. Multiplicado por 100, enter, y le va a salir ahí el porcentaje correspondiente. Jalamos para cada una de las cuentas y tenemos el 100%. Lo mismo hacemos aquí. Esto dividimos entre 120,000. Luego multiplicamos por 100 para determinar el porcentaje. Por 100. Y sacamos la participación relativa de todas las cuentas del pasivo. Pero con esto podemos utilizar un criterio o podemos dejarlo así, la participación relativa, pero en todo caso un buen análisis es redondeando. Aquí si redondeamos tenemos que hacer básicamente con aquellos que estén más próximos. Si ustedes se fijan acá, los que tenían que redondearse, este 47 y este 27, ¿sí? Y este solamente 6, porque este es 6,67 y estos son 7, entonces al inmediato superior. Entonces yo podría tener, por ejemplo,
Aquí 47. Aquí tendría 27 y aquí solamente 6. Con lo cual cuadra de la misma manera. Aquí obviamente tendría que ser 47 y acá solamente 13. Con lo cual también cuadraría. Acá podemos redondear a ver el que está más próximo, este a 13. Este se queda con 54 y este se queda con 8. 8, 13, más 7, 20 y 100%. Aquí de la misma manera, el que se aproxima al redondeo es 41.7 a 42 y este se queda con 33, con lo cual también cuadra. ¿Pregunta hasta aquí? Muy bien. Seguimos entonces. Las siguientes dos columnas verdes, aumento y disminuciones, ¿cómo llenamos? Llenamos a través de la diferencia de cada una de las cuentas del activo de cada año correspondiente. Por ejemplo, acá tengo, no hay otro activo, en ninguno hay este valor, no hay activo fijo por si acaso. A ver, bueno, voy a utilizar, aunque esto significa negativo, bueno, a desconfigurar todo, lo voy a dejar, no hay, otros activos no hay, no existe. Entonces voy a remitir al activo fijo de 35.000 a 65.000. Me voy a fijar si hay aumento o si hay disminución. Si hay aumento, evidentemente aumenta de 35 a 65. Hay un aumento en términos absolutos de 30.000. Anoto esos 30.000 en esta columna. Sigo analizando entre los dos periodos de los balances. El año 2022 es 20.000 y acá es 15.000. Había una disminución de 5.000 y anoto en la columna de disminución. De 15.000 a 30.000 aumenta, anoto en aumentos 15.000. De 5.000 a 10.000 también hay un aumento de 5.000. Y listo, esas son todas las cuentas que han aumentado, las cuentas del activo, y la disminución es una cuenta del activo. Sigo con ese análisis. Aquí veo de 30.000 a 40.000 ha habido un aumento. ¿Sí? De 30.000 a 40.000 aumenta en 10.000. Luego tengo de 35 a 50.000 hay un aumento de 15.000. De 10.000 a 30.000 aumenta en 20.000. Hay una sola cuenta que ha disminuido, que es esta de los stock o inventario de 20.000 a 15.000. El resto son todos aumentos. Ahora aquí aplico lo que les decía, el concepto de uso y fuente. Acuérdense que cuando un activo aumenta, es un uso, y cuando un pasivo disminuye, también es un uso. Cuando el activo está aumentando, es un uso, o cuando el pasivo está disminuyendo. En este caso, el activo está aumentando, por lo tanto es un uso, 3.000. Aquí también voy a copiar los dos, son aumentos, estoy usando para fortalecer el activo. Listo.
Ahora, analizo acá. Cuando el activo disminuye, es una fuente. Es una fuente porque estoy vendiendo una parte del activo para constituir en fuente y voy a colocar en fuente. Luego, me vengo al pasivo. Bueno, cuando el pasivo aumenta, es una fuente. Y cuando el pasivo disminuye, también es una fuente. O sea, aquí el pasivo está aumentando, quiere decir que la empresa se está prestando y eso va a ir directamente como fuente. Las tres cuentas. Ahora, cuando se ha hecho bien el ejercicio, obviamente esto tiene que cuadrar. Si ustedes se fijan acá corrigiendo, esto es 30,000. Voy a hacer la sumatoria acá. Y esto suma a 50,000. De la misma manera que hago la sumatoria y tiene que darme el mismo valor cuando el ejercicio está bien. Como podrán ver, una forma de verificar si estos registros se han realizado bien es haciendo esta verificación de la igualdad de estas dos columnas, que tienen que sumar por igual. Los usos y las fuentes tienen que ser iguales. Y finalmente sacamos la participación relativa. En este caso no hay ningún valor acá. Acá también no hay valores. Y podemos sacar directamente la participación relativa, igual dividiendo cada una de estas cuentas entre el total de toda la columna, que es igual a 50,000, y multiplicando por 100 porque estamos buscando la participación relativa por 100. El 60% de lo que se ha usado la plata ha sido para invertir en activos fijos. Esto ya nos da una luz de que la empresa ha hecho una buena inversión. La mayor parte de los recursos lo ha utilizado. En este caso, 60, tenemos el 100%. Hoy hacemos la sumatoria y vamos a tener el 100%. De la misma manera que hacemos la división de esta cuenta entre el total dividido entre 50,000 y multiplicado por 100. Multiplicamos por 100 y vamos a obtener la participación relativa 10%. Y tenemos la sumatoria de todo esto, que tendría que dar también 100%. Bien, hasta aquí voy a hacer los totales, aquí un minutito. Totales. Muy bien. Bien, inicialmente, este es el primer paso que se hace para poder construir el estado de fuente y usos, y a partir de aquí ya puedo hacer el análisis, ¿no? Tanto vertical como horizontal. Eso nos facilita este estado de fuente y uso, que nos permite analizar
cuenta por cuenta, de manera vertical en cada periodo, pero también nos permite analizar en forma horizontal, de izquierda hacia derecha. De ahí de que el análisis patrimonial dinámico es un análisis vertical y a la vez un análisis horizontal. Por ejemplo, lo primero que tendría que analizar es la evolución de la estructura del activo. Y podría hacer matrices como hicimos en el anterior ejercicio o desde acá directamente. Aquí se puede ver, por ejemplo, que el activo fijo en el año 2022 será 35,000 y para el año 2023 se incrementa a 65,000. En términos relativos, de 47% aumenta a un 54%. Y todo el análisis de cada una de estas cuentas se realiza en base a una presunción, en base a una hipótesis que usted está planteando. Por ejemplo, este incremento en términos relativos del 47 al 54%, ¿es bueno o es malo? Es la primera pregunta. Y aquí se acuerdan ustedes de que una empresa industrial tiene más del 50% invertido en activo fijo. Una empresa de servicios tiene más del 50% en stock o inventarios y una de servicios que tiene una distribución más o menos equitativa entre las diferentes cuentas. Aquí se ve claramente que esta empresa es industrial porque su activo fijo representa más del 50%. Por lo tanto, aquí yo voy a presumir de que esta inversión es buena. Ha utilizado bien los recursos. ¿Para qué? Para fortalecer el aparato productivo de la empresa, porque de 47 aumenta al 54% en términos relativos. Y esto también se ve respaldada en términos absolutos de 35 a 65,000. Entonces se confirma, si ustedes quieren, que la empresa de los recursos obtenidos, una buena parte ha utilizado para fortalecer el aparato productivo de la empresa. ¿Sí? Entonces, a través de ello, la empresa va a poder generar mayor nivel de producción, mayores utilidades, mayor beneficio, etc. Entonces, todo lo que estoy afirmando son hipótesis en base a estos datos. Y de eso precisamente se trata estos ejercicios. A ver, hay una pregunta. Disculpe, cuando el pasivo disminuye, ¿es uso o fuente? Si disminuye, es uso. ¿Por qué? Cuando el pasivo, en este caso, a ver, el problema es de que tienen que tener claro este concepto para hacer este análisis, ¿no? Hemos dicho que el pasivo se convierte en uso cuando, en este caso, voy a utilizar para fortalecer mi activo fijo o para disminuir mi pasivo. A ver, voy a volver a explicar en esta parte. Cuando hablamos de uso y cuando es una fuente. Un uso es cuando un activo, ¿no? Cuando el activo aumenta, si vale el término. Estoy utilizando para aumentar el activo, o cuando, en este caso, voy a usar para disminuir mi pasivo. Ese es un uso. En el uso hay un aumento del activo y hay una disminución del pasivo. Y en la fuente puede ser un aumento del pasivo, me estoy prestando más, o puedo vender una parte de mi empresa, disminución del activo. Eso yo tengo que tener claro para hacer estas columnas. No es difícil, solamente es cuestión un poco de reflexionar. Repito, ¿cuándo es un uso? ¿En qué voy a utilizar la plata? ¿Dónde voy a aplicar la plata? ¿Dónde voy a asignar? Puedo utilizar para fortalecer mi, en este caso, activo, por eso he anotado aquí, o puedo utilizar para disminuir mi pasivo. Aquí está disminuyendo, perdón, para disminuir mi activo, mi pasivo. Ahora, ¿cuándo se convierte en una fuente? La fuente es el origen, de dónde sale la plata. Puede salir de la plata que me preste más o puede salir de la
en este caso, de una venta de mi activo, de la disminución del activo. En este caso, las fuentes es de que la empresa se ha endeudado más, por eso están todos acá. Y cuando estoy disminuyendo un activo, significa que estoy vendiendo algo de mi activo, y por eso se convierte también en fuente. Bien, entonces, hecha estas dos columnas y sacado los porcentajes, reitero, es importante que ustedes hagan la sumatoria de los usos y de las fuentes y debe cuadrar. Si no ha cuadrado, obviamente hay un error, tienen que revisar. Y finalmente hay que sacar la participación relativa de uso y fuente. Por ejemplo, ¿qué me da lectura? Me estoy anticipando a hacer el análisis, ¿no? De todo lo que yo he obtenido, de la plata que he obtenido, fíjense, el 40% de la plata que he obtenido son deudas a corto plazo. El 30% son deudas a largo plazo. 40% es a corto. 40%, fíjense la fila acá, deudas a corto plazo representa 40%, a largo plazo representa 30%, y el patrimonio representa 20%. Esas son mis fuentes de dinero que he utilizado. Y además, algo de los stock inventarios, 10%. Esta plata he utilizado para usar ¿en qué? En fortalecer el activo fijo. Estoy utilizando en financiar las ventas al crédito y para financiar caja y banco. Entonces, es importante estos porcentajes para decir, por ejemplo, que la empresa ha utilizado el 60% de estos recursos para fortalecer el activo fijo. Y si es una empresa industrial, eso es bueno. Y el saldo utilizado para financiar clientes y caja y banco. Muy bien. Entonces yo les dejo para que lo analicen, lo estudien. Esto todavía no hemos terminado, estamos en la mitad. Necesitamos hacer el análisis, la descripción por grupo, comparando los activos de este año con los pasivos del otro. Luego, con los activos de cada año con los pasivos. Luego vamos a juntarlos los dos y finalmente vamos a analizar el estado de fuente y uso. Desde los datos yo puedo decir, por ejemplo, que la empresa fue eficiente en la asignación, en el uso, pero fue ineficiente en la obtención porque está obteniendo plata 40% a corto plazo y es altamente riesgoso. Las fuentes no son las más correctas, debió utilizar las deudas a largo plazo. Pero eso lo vamos a analizar con más detalle en una clase presencial cuando podamos escribir en la pizarra algo. ¿Preguntas hasta aquí? Bueno, perfecto. Entonces, como pueden ver, para el día del examen pueden llevar su máquina para facilitar el análisis porque es mucho más rápido que hacerlo manualmente de manera tediosa. Voy a dejar de compartir y le voy a pedir por favor que activen su cámara para hacer el control de asistencia. Esa matriz se la voy a mandar para que lo tengan y lo sigan revisando. Y vamos a partir el análisis ya descrito la próxima clase con esa matriz. Los que no tienen cámara, coloquen el chat para que salga acá. Por favor, los que no tienen cámara, coloquen el chat que no tienen cámara. Muy bien, gracias. Eso es todo por hoy. Nos vemos, chicos, en la próxima clase. Que tengan buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.